Entonces, vamos a 1810, 1811. Castelli avanza al norte. Cuando toma posiciones, se designa gobernador. Entonces ahí el ejército lo va a tomar Belgrano después, ¿sí? Porque Castelli queda como gobernador. Bien. Al toque Buenos Aires va a mandar un gobernador después de Castelli, ¿sí? Lo va a mandar a Pueyrredón como el presidente de Charcas. Va a quedar Pueyrredón. Y 2 años después, Belgrano, ¿no? Porque esto va a ser una toma de posiciones y pérdidas, ¿no? 2 años después, Belgrano, cuando sube con el ejército del norte, va a declarar gobernador a Arenales y a Warnes, ¿sí? En Cochabamba va a quedar Arenales y en Santa Cruz va a quedar Warnes. Ahora vamos a ver si tengo acá el mapita para papá. ¿Dónde está el mapita? Este, no. Este no es, este no es, este no es, este no es. Para. Espérate. Ah, este era. Bueno, ahí está. Parará, parará. ¿Ahí lo ves? Sí, sí, sí. Pero la. Que te parió. Se relargó. Sí, a full. Ahí está. Bueno, acá Cochabamba va a quedar Arenales y más al este, casi mirá, casi al borde del Amazonas, va a quedar Warnes. Bueno, Arenales la va a tener re complicada. Arenales va a tener que defender mucho su posición porque fíjate, está ya excedió Potosí, está mucho más al norte, está cerca de La Paz, o sea, va a tener muchos ataques de los ejércitos realistas y va a tener que defenderlo como pueda hasta que le van a ocupar el territorio y se va a tener que ir de ahí, pero fue uno de los que más resistió, ¿sí? No así Warnes, que está más alejado y que casi no tuvo pormenores, aunque después en una batalla el que muere termina siendo Warnes y Arenales no. Arenales queda vivo. El tema es que este territorio, este círculo que ves acá, es lo que la autora llama el territorio insurgente. Acá es donde va a ocurrir todo, esta toma de posiciones de ambos lados, ¿sí? Sin pertenecer a lo jurídico, como había dicho la autora. Bueno, ¿qué es lo que logran? La forma de gobierno para organizarse también fue un campo de batalla, ¿no? Porque ellos tenían que imponer una forma de gobierno en un lugar donde no se organizaban de esa manera las comunidades. Entonces, en este sentido, el gobernador que llegaba, en este caso Arenales, tenía que lograr el sustento político y económico, ¿sí? Para la guerra, porque ¿para qué dominar el lugar? Para poder financiar la guerra. Dominar el tributo, acaparar ese tributo, que la gente pueda reconocerlo para que les pueda pagar ese tributo. Impartir la justicia, manejar la producción de lo que se hacía y manejar las finanzas. Todas estas cuestiones le correspondían al gobernador que asignaba a Buenos Aires. ¿Sí? Hasta acá es como fueron ocupando los lugares políticamente, ¿sí? Que es lo que se describe en el apartado de la media luna insurgente. ¿Bien? Más o menos queda la idea de dónde está Cochabamba, dónde está Santa Cruz.
cuáles son los fines que tienen estos gobernadores? Acordate de esto. La forma de gobierno y organización también va a ser un campo de batalla. Eso es lo que dice la autora. Que el campo de batalla también va a ser la forma de gobierno que se emplea y la organización, lo político. ¿Por qué? Por estos elementos que tienen que consolidar. El sustento político y económico del territorio para ser reconocido, ¿sí? Para tener la legitimidad de que, primero, de poder apropiarse del tributo. Segundo, de ser reconocidos como los impartidores de justicia. Tercero, porque tienen que administrarlo y ordenarlo para financiar la guerra. Cuarto, porque también tienen que manejar la producción y organizarla. Y quinto, porque tienen que regular las finanzas. Entonces hay que gobernar ese lugar, no se puede dejar a la deriva. Es por esta situación que van imponiendo gobernadores, porque es un lugar tan alejado de Buenos Aires y a la vez un poco alejado de Lima, que para financiar la guerra hay que gobernar ese lugar y financiarlo desde ahí mismo a la guerra. ¿Sí? Desde ahí mismo se va a financiar la guerra. Hay otro apartado que habla de la insurgencia en Charcas y la relación con el Río de la Plata. ¿Sí? La autora dice que la presencia del Río de la Plata va a ser vista como un ejército de ocupación en un territorio en disputa, sin pertenencia de lo jurídico, como dijimos al principio, sin que los habitantes tengan pertenencia en lo jurídico. ¿Qué es lo jurídico? Que bueno, que legalmente Potosí pertenecía a Buenos Aires. ¿Sí? Para ambos el territorio va a ser ajeno. ¿Sí? Tanto para Buenos Aires como para los realistas que logran llegar hasta Charcas. Hay hasta acá una inexistencia de frontera, lo vuelve a repetir la autora, inexistencia de fronteras para los habitantes. Y ahí es donde podemos otra vez ver esto. No hay una frontera que defina hasta que se declare la independencia y los límites. No hay una frontera. Y mira esto. Acá está Tarija. En esa formita está Tarija. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hay tanta disputa con Tarija? Porque étnicamente estas comunidades, mirá la forma que están ocupando. ¿Sí? Tarija está acá, en el límite de lo que es el Virreinato Río de la Plata y de lo que es la audiencia de Charcas. ¿Sí? Entonces va a ser un territorio que la autora le va a dedicar un breve espacio también. Bueno, la autora dice que no había una cultura política en el sentido de tomar una posición ideológica. No había una posición ideológica en la gente para decidir de qué bando se iba a poner. No tenía que ver con qué pensaba o qué proponía el Río de la Plata y qué proponían los realistas, sino que había una cultura jurídica de pertenecer jurídicamente a ese territorio y de pertenecer a ciertas comunidades. Esta era la postura que para los habitantes era la legal. ¿Sí? Entonces, quienes querían incursionar como ejércitos de ocupación tenían que respetar esto para lograr la legitimidad de los habitantes. ¿Sí? Eso es breve, este apartado solo aclara eso, que es más o menos como quiere explicar la relación con el Río de la Plata. Volvemos a sintetizar la relación. Lo toma como un ejército de ocupación desde la vista de los habitantes en un territorio en disputa, donde no pueden hallar la pertenencia en lo jurídico, porque los habitantes no van a poder tomar su posición de forma ideológica con respecto a de qué lado se van a poner, sino tomarlo como una cultura jurídica de ellos, como culturalmente, ¿sí? De pertenecer o no. Después de hablar de Salta como lugar de organización y refugio, y acá explica lo de Salta, ¿no? Que pasa a ser
como un lugar emblemático Salta. ¿Por qué? Porque muchísimos caudillos, gobernadores, tanto que pertenecen al Virreinato del Perú como al Virreinato del Río de la Plata, fueron formados ideológicamente, militarmente y socialmente en Salta. Salta era un centro grande administrativo y cultural. Entonces, la autora ahí va a señalar esto. Habían lugares de organización en el Alto Perú, ¿no? Y en el Virreinato del Perú, sobre todo, que era Arequipa en Perú y Salta en Buenos Aires. Desde esos lugares se iban a hacer las formaciones militares, sobre todo, ¿sí? Arequipa iba a formar a los ejércitos realistas y Salta a la gente y a las milicias que tengan intervención en el territorio que se están disputando. Entonces vamos a dejar en claro, Salta era un centro de formación militar, ideológica y política de los patriotas. El ejército que venían de Buenos Aires llegaban a Salta y se organizaban ahí. ¿Sí? Eso era la importancia del territorio de Salta. La mayoría de los comandantes estuvieron en Salta y participaron en las batallas de Salta y Tucumán, la mayoría. Fíjate la importancia de lo que era el territorio de Salta, ¿sí? Para ese entonces. Entre ellos va a estar Padilla, el que era el marido de Juana de Azurduy. Y también Juana de Azurduy, la va a citar la autora, pasa a Salta cuando asesinan a su marido y encuentra asilo con Güemes. Entonces Salta era un lugar, un punto, ¿no?, de concentración de los patriotas, ¿eh? Salta era un punto fuerte de los patriotas. Y también va a ser un escenario de lucha por esa misma razón, por esa misma razón. Y la autora va a señalar que va a haber otro espacio que no se menciona mucho de insurgencia, que es el Pacífico, ¿sí? En el Pacífico también va a mencionar esto que va a tener una importancia y que va a ser donde va a entrar en juego el territorio de Atacama también, que va a ser ocupado por Buenos Aires. Y la autora ahí dice que la importancia que tenía el Pacífico y Atacama sobre todo era que quería cortar, ¿sí?, la comunicación y el suministro desde Lima hacia, y desde el Pacífico mismo hacia los ejércitos realistas. Entonces, para cortar ese suministro, era tomado justamente Atacama. Se van a dar luchas rurales y guerrillas hasta 1814, dice la autora, hasta 1814, hasta que Pezuela, que es el comandante que va a reemplazar a Goyeneche, puede tomar Cochabamba. Es cuando Arenales tiene que huir, refugiado ¿a dónde? A Salta. Acordate que siempre se organizaba en Salta. Entonces, en 1814 se pierde este punto que es Cochabamba, donde estaba el gobernador designado Arenales, y Arenales se tiene que ir, ya no puede resistir, a Salta. Acá, bueno, lo que pasa es que el segundo ejército, que fue el de Belgrano, que puso a Arenales y a Warnes, va a ser derrotado en Vilcapugio y en Ayohuma, ¿sí? Cuando es derrotado, y ya el territorio es conquistado por el ejército realista otra vez, se manda un tercer ejército, acá va el tercero, que es el de Rondó. ¿Sí? El ejército de Rondó va a intentar ahí poder retomar de vuelta la ocupación de los territorios perdidos. Y la última línea que se mantiene en resistencia justamente es la de Santa Cruz. ¿Sí? Vamos a ver Santa Cruz. Esta línea es la última que se mantiene, la de Santa Cruz. ¿Sí? Hasta donde todavía los realistas no habían tomado, pero apenas lo intentan, lo hacen. ¿No? Acá hay la autora habla de una pequeña disputa, algún desacuerdo entre Warnes y entre Arenales que había en el modo de llevar la guerra. Warnes dice que era muy criticado por Arenales, pero la autora dice que Arenales es el que más resistió, el que más tuvo que combatir por la posición donde estaba Cochabamba,
y que Warnes, sin embargo, que tanto criticó la primera vez que lo invadieron, lo hicieron pelota, lo hicieron correr. Belgrano, ¿qué hace cuando es derrotado? Tiene que retroceder a Salta y va a nombrar jefe de todo el ejército de ahí de lo que es Salta a Güemes, ¿sí? Entonces Güemes tiene la tarea de contener lo que es justamente el avance realista. ¿Qué va a pasar con eso? Que ya estamos entrando a 1815, donde, bueno, Arenales trata de disciplinar un ejército más, ¿sí? Pero por conflictos internos no logra resolver nada. Y después lo importante es que Rondó es derrotado en la batalla de Sipé-Sipé. Arenales sufre también en Salta, donde se refugia. Y los principales caudillos mueren después de Sipé-Sipé, que ahí entre ellos muere Padilla, ¿sí? Los principales caudillos mueren, o sea que la resistencia de lo que era el ejército del norte, ¿no? La parte insurgente patriota, termina como empezar a declinar y a ser derrotada. ¿Qué pasa? Quedan los ejércitos insurgentes de las comunidades a la deriva, quedan solos, ¿sí? Resistiendo solos. ¿Por qué? Porque ya en 1817 el Río de la Plata dice, bueno, hasta acá llegamos, es imposible, damos la vuelta y nos vamos por Chile, como dijo San Martín, y dejan solos a los habitantes de lo que es esta zona de Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, todas las comunidades que estaban resistiendo y que se habían adherido al Ejército del Norte, ¿sí? Entonces acá es también donde la autora dice que estas insurgencias se adosaban al Ejército del Norte, pero no eran dependientes del Ejército del Norte. Por eso siguen resistiendo, porque eran justamente una parte que por su ubicación étnica y geográfica estaban en contra de ese sometimiento de los realistas. Así que siguen resistiendo. ¿Qué más hay de importante en esto? Bueno, ya después la autora va a entrar casi en 1825, donde este territorio se termina de definir en una lucha política, ¿sí? Porque ya una vez retirado el Río de la Plata desde lo militar, empieza a hacer reclamos políticos entre naciones, porque ya estamos consolidados como un Estado, no un Estado nacional, pero sí hay un protoestado, una protonación que está queriendo consolidar su territorio y está reclamando justamente como el virreinato del Perú también lo está haciendo. Y después, ya en 1825 empieza la cuestión de Tarija y nombra un poquito el antecedente de Tarija. Dice que en 1807 se desliga oficialmente de Potosí, Tarija. ¿Sí? En 1807, Tarija, que está acá, Tarija se desliga de Potosí, de esta parte. ¿Sí? En 1807 se desliga de Potosí. ¿Dónde se incluye cuando se desliga de Potosí? Bueno, en Salta, ¿sí? Entonces, en 1807, Tarija se desliga de Potosí y forma parte de Salta. En 1810, con la Revolución de Mayo, Tarija, en un cabildo, ¿no? Llaman a un cabildo que apoya a la primera junta de gobierno, ¿sí? Entonces, las tropas de Tarija fueron muy importantes en las batallas que se dan en Salta y en Tucumán, en el triunfo de Suipacha, sobre todo. Así que fíjate, hasta acá estamos, 1810, Tarija como parte del Río de la Plata, inclusive poniendo su ejército a disposición
del ejército del Río de la Plata en la batalla de Suipacha, resuelto en un cabildo abierto que define esto, ¿no? Define que se ponen del lado de la primera junta. Después, lo que dice la autora es que Tarija queda siempre vinculada a Salta y sobre todo por la figura de Güemes, ¿no? Por la figura de Güemes queda que es su caudillo vinculado a Salta. ¿Qué pasa? En 1817 hay una derrota sobre los realistas, ¿no? Y al dar el triunfo sobre los realistas, se libera a Tarija, pero después vuelve a ser tomada por los realistas, ¿sí? Los realistas la toman a Tarija, otra vez en 1817, y con esto estamos hablando de esa puja política donde Tarija se había declarado en 1810 del lado del Río de la Plata y después de una batalla los realistas lo usurpan. ¿Qué pasa con esta disputa? Cuando llega Sucre va a haber un reclamo del lado de Salta por Tarija justamente, van a querer a Tarija. Entonces, en una asamblea que Sucre lleva a cabo, no le permite a los diputados de Tarija que formen parte de la asamblea de Tarija. ¿Sí? Es medio loco eso. Entonces, como no los deja participar y además arrestan a uno de sus máximos héroes, hay una sublevación y en 1825 se va a declarar la independencia de Bolivia, ¿sí? La independencia de Bolivia. Bueno, ¿cómo llegamos acá? Buenos Aires vuelve a reclamar por Tarija, ¿sí? Vuelve a reclamar por Tarija. Entonces, se ordena desocupar a Tarija, se ordena que se desocupe, y a cambio, las provincias del Río de la Plata tienen que dar el territorio de Atacama. ¿Bien? Cuando se puede dar esta posibilidad de desocupar es cuando la sublevación por la detención de este héroe que te decía local, Méndez, de su ejército se subleva, es como resuelven después que en un cabildo declaran ellos mismos desde Tarija pertenencia a Bolivia, ¿sí? Ya no al virreinato del Perú. Acordate que Bolivia se había independizado, entonces dice, no, ya no queremos ser parte de Buenos Aires. Entonces acá hay que tratar de definir qué pasó si eran parte de Buenos Aires, si querían ser parte de Buenos Aires y no querían ser parte del virreinato del Perú con los realistas. ¿Por qué ahora no quieren ser parte de Buenos Aires? Bueno, no se está diciendo eso. Lo que se dice es que cuando se independiza Bolivia, lo que se independiza justamente es este factor étnico. Se independiza todo esto. Entonces, ahí es donde encuentran su lugar ellos, ¿sí? Con quienes sienten pertenencia. Con esta cultura, la boliviana, más que formar parte de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque sumarse a Buenos Aires no era solo sumarse a Salta, a Tucumán, a Jujuy, sino era depender de Buenos Aires, que era muy distinto a ser parte de Bolivia, que había más un común en la cultura. Entonces, es lo que exige el Cabildo. El Cabildo declara en agosto de 1826 pertenecer a Bolivia. Entonces Sucre, en septiembre, esto fue en agosto, en septiembre del mismo año, como presidente de Bolivia, aprueba la incorporación, acepta a Tarija como parte del territorio boliviano. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Ay, no podía, sí, con Bueno, ahora te hago el resumen de eso de la cuestión de Tarija. Bueno, dijimos, en 1807
Acordate que ya hay quilombo con la corona, con Napoleón, ¿sí? Entonces, en 1807, en este auge de quilombo revolucionario, Tarija aprovecha y se desliga totalmente de Potosí. Ya se separa de Potosí, es algo, ¿sí? Entonces, Tarija se incluye en Salta. Queda del lado del virreinato del Río de la Plata, pero se incluye en Salta y se siente representado con Güemes, a su vez, ¿sí? En 1810, en un cabildo, Tarija declara su adhesión al ejército de Buenos Aires. Entonces manda sus tropas en la batalla de Suipacha. Es muy importante la presencia de Tarija para que esa victoria se dé, ¿sí? Entonces fíjate cómo este sector, ¿no?, de territorio es tan importante en la batalla de Suipacha que después ya deja de ser parte de nuestro territorio, de cómo va transformándose el espacio. ¿Qué pasa? En 1817 es cuando, después de haber sido en la batalla tablada la Madrid derrotado, ¿no?, otra vez vuelve a ser Tarija liberado y el ejército realista posteriormente vuelve a tomar Tarija otra vez. Entonces también termina siendo un territorio de disputa militar, no solo político. Vuelve a ser tomado por los realistas, ¿sí? Entonces esto se va a dar hasta que llega Sucre, declara la independencia de Bolivia, ¿sí? Y cuando Sucre queda en Bolivia como presidente, es donde se le va a reclamar desde Buenos Aires que se les devuelva a Tarija, ¿sí? Sucre va a decir, está bien, le vamos a dar Tarija, hay que desocupar a Tarija, sacar todos los ejércitos de Tarija para que lo ocupe Buenos Aires, pero a cambio ustedes tienen que devolver Atacama, que habían tomado para cortar el suministro del Pacífico con las tropas realistas. Entonces Buenos Aires cede Atacama. Atacama no es nuestro ya, ¿sí? En un momento lo fue. Cede Atacama, que después en la guerra de Chile y Bolivia y Perú, queda para Chile, cede Atacama y Tarija, al verse que los ejércitos se van, se sublevan y se declaran parte de Bolivia, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando esta situación se va a poner tensa en 1826 porque justamente se encarcela a uno de los héroes, que es Eustaquio Méndez, se lo encarcela al héroe de Tarija, y entonces los montoneros de este gran caudillo se sublevan, y al sublevarse se ven obligados a declarar otra vez otro cabildo. Arman un cabildo y en ese cabildo Tarija dice no, ni con Perú, ni con Buenos Aires, que surge esta frase que la autora la va a decir, ni con Perú, ni con Buenos Aires, con Bolivia, ni con el norte ni con el sur, al centro, donde sus costumbres eran mejores representadas. Entonces, se declaran parte de Bolivia. ¿Qué resta para esto? Esto pasa en agosto del 26. ¿Qué resta? Que en septiembre el presidente de Bolivia, que es Sucre, acepte y apruebe la incorporación de Tarija a Bolivia como parte. Y se termina la cuestión Tarija. ¿Está? ¿Estamos bien? Bueno, entonces, Sí, en las conclusiones finales, ¿qué dice la autora? Que mires este territorio de esta manera. Para unos era Charcas, que era para el territorio del Perú, del Virreinato del Perú. Para Buenos Aires se llamaba Alto Perú, esa parte. Y que más allá de eso, esto era un territorio insurgente, ¿sí? No era un territorio a tomar eh, por el hecho de querer definir una frontera, un límite, ¿sí? Justamente queda como una frontera, pero era apropiar de un lado o de otro ese territorio y quedó a la mitad, ¿sí? Por eso es que se declara Tarija después y se proclama parte de Bolivia, ¿sí? Porque acá la cuestión étnica, esa dimensión étnica juega en esa parte. Había una dimensión continental
que era la disputa de las capitales virreinales, que al final se ve esto de las dimensiones continentales, porque está la capital de Lima en la puja, la capital del Río de la Plata, que es Buenos Aires, y la capital del Virreinato de Colombia, que es Bogotá, que ya llega para fundar, ¿no?, la ciudad, la nación boliviana. Entonces ahí tenés la dimensión continental. Después va a estar la dimensión local, ¿sí?, que es justamente estas dos propuestas virreinales, ¿sí?, de imponerse en ese espacio en disputa, y también las propuestas indígenas de gobierno, que son justamente lo que importa en este territorio insurgente. Y por último, esta dimensión étnica, ¿no? La dimensión étnica que está apoyada en una cultura jurídica más que en una cultura ideológica, ¿sí?, de pertenecer a alguno de los proyectos, sino de pertenecer a ellos mismos. Y esto es lo que pone en juego la autora, Compi. Ese es tu texto. Eh, entonces al final termina triunfando esa dimensión. Sí, es como que no se puede poner una frontera cuando hay cuestiones étnicas. Porque vos podés poner un límite político y geográfico, un límite, pero por ejemplo, si a nosotros nos separa una raya, no quiere decir que tengamos otra cultura, y que yo no pase para allá y que vos no pases para acá y que tengamos distinto idioma, no quiere decir eso, ¿sí? Eso se puede ver de esta manera. Quizás si cruzaban para el Amazonas, las primeras comunidades que estaban ahí seguramente no hablaban portugués. Por ahí hablaban quichua, aymara, ¿sí? Hablaban portugués las que estaban más en San Pablo, las que estaban en el lado de la costa del Atlántico. Y lo mismo pasa en el norte nuestro, en Salta, en Jujuy, hablaban quichua, aymara, y sin embargo el español se hablaba en Buenos Aires, ¿sí? Eso hay que entender por qué entonces Tarija decide ser parte de Bolivia. Quizás su pertenencia, su sentido identitario se encontraba justamente en ese polo, ni en uno ni en otro, ¿sí? El territorio en disputa era más desde Buenos Aires, para que no avance el ejército realista y para poder consolidar el sueño de la revolución continental, la independencia continental, ¿no?, como una patria continental como lo quería San Martín, y desde los realistas recuperar Potosí como centro minero, ¿sí?, y de alguna manera, si se podía, ingresar al territorio del Río de la Plata y poder otra vez instalar ese virreinato, porque ya había juntas de gobierno, o al menos que no se puedan diseminar esas juntas de gobierno y lleguen al Perú, cosa que bueno, esa disputa la termina resolviendo, al menos en ese territorio en disputa, Colombia, ¿sí? Lo termina resolviendo Sucre y Bolívar, ¿sí?, a esa cuestión. Pero vos fijate cómo acá vas a tener que señalar los actores sociales, ¿sí? Cuando es la clase, está bueno que ya los menciones antes de empezar la clase. Bueno, acá en este territorio que vas a explicar y vas a explicar cómo entra en juego el mapa, tenés que señalar que hay un actor, el más importante, que son las comunidades indígenas, ¿sí?, que habitaban ese territorio insurgente, ¿sí?, y cómo las relaciones iban dando ambiguamente, tanto con los ejércitos patriotas de Buenos Aires como los ejércitos realistas, ¿sí? Como va a haber alguna parte de esas comunidades que van a sentirse cómodos legitimando el tributo, ofreciendo el tributo a la corona española, como otros se van a adherir a la causa de la primera junta y la van a reconocer legalmente porque se sienten más representados por esa causa que por la otra. Sin embargo,
va a haber momentos donde va a haber un vacío jurídico, donde no van a saber a qué están perteneciendo, y después se dan cuenta que no pertenecen a ninguno de los dos lados. Eso es lo importante como conclusión. Entre medio del texto, al medio va a decir, acá hay un vacío jurídico donde, si bien los papeles legales le daban esa potestad al virreinato de las Provincias Unidas del Río de la Plata, el lugar, el sitio, estaba ocupado por las tropas realistas y generaban un vacío jurídico de a qué pertenecer jurídicamente. Entonces, a la larga, en tantas idas y venidas de poner en el norte de ese territorio gobernadores, funcionarios, corregidores del virreinato del Perú, y en el sur poner gobernadores militares que eran propuestos desde Buenos Aires, y defender y avanzar y retroceder en los territorios, terminaron, ¿no? Una vez que ninguno de esos dos ejércitos pudo hacerse del espacio y lo vino a liberar Sucre, ¿no? Y Sucre, viendo ese quilombo, dijo, no, no puedo declarar ni una cosa ni otra, voy a crear una nueva que se va a llamar Bolivia, ¿no? Sucre fue muy inteligente ahí, dijo, no, yo no voy a dividir étnicamente esto de esa manera, al menos no tan arbitrario. Como una vez conformado eso, ahí empiezan a tener un poco de sentido de pertenencia y decir, no, ni peruano ni porteño, somos Bolivia, ni con el norte ni con el sur, ¿no? Ni con uno ni con otro. Entonces, esas dos propuestas que habían de los virreinatos, cuando la autora menciona esas dimensiones locales, ¿no? La dimensión local de la propuesta de gobierno del virreinato del Perú y la propuesta de gobierno del virreinato del Río de la Plata, aparece esta propuesta de los gobiernos indígenas, ahora ya no indígenas, de la propuesta del gobierno de una nueva nación que se llama Bolivia. Donde ahí, bueno, habría que ver después, en el siglo XX, cómo se va desarrollando las formas de gobierno. Pero ahí es como que empiezan a encontrar un sentido de su identidad. Bueno, no, pensé que se ¿Qué había piensas? cortado. No, ¿qué piensas tú de eso? ¿Y de qué? ¿De todo? De todo el texto. Y yo creo que ahora cuando retome el texto, porque me leí solo la introducción, no Ujú, te voy a mentir, porque me dormí, ujú, eh, creo que me lo voy a acomodar todo y aparte tomando nota de las cositas más importantes que me dijiste vos, volver ujú. sobre el texto. Y bueno, igual después cuando arme el Power te lo mando y si me hace el off. Dale, dale, joya, buenísimo. Igual, fíjate que los subtítulos que tiene la autora ya te guía bastante cómo lo tenés que armar, o al menos de qué hablar. No te olvides eso de las dimensiones, ¿sí? No te olvides eso cuando habla vacío jurídico, esas cosas en los juegos lo tenés que respetar porque son cosas puntuales de la autora, ¿viste? Son justo lo que muestra la mirada de la autora, ¿eh? Y eso te va a dejar bastante en claro porque después eso del vacío jurídico se va a terminar de cerrar cuando se crea Bolivia, ya no hay más vacío jurídico, ¿sí? Van a tener sus leyes, ¿sí? Como nación. Listo, compi, Listo, compi. armate eso y pasámelo así lo reviso, después cuando lo arme. Sí, seguro que mañana ya lo tenga armado, Dale. Bueno, compi, te porque, dejo que bueno, sigas con lo tuyo entonces. dale, compi. Dale, Bueno, nos abrazo, vemos. nos Bueno, ahora vemos. te hablo al WhatsApp. Listo, abrachito, Dale, nos vemos, compi. Chau, chau. bye.